El sol del sábado por la mañana iluminaba el taller mecánico de José García, cuando recibió la llamada telefónica que cambiaría para siempre la vida de una familia en Valencia, España. Era marzo de 2001, y el mecánico de 52 años llevaba más de 20 años reparando coches en la misma calle, conociendo prácticamente a todos los habitantes de la ciudad. «José, soy Antonio del Desguace», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Tengo un SEAT del 78 que me está dando problemas. El motor está completamente agarrotado, pero el chasis parece bueno. ¿Quieres echarle un vistazo? Te puedo hacer un buen precio». José García se limpió las manos con un trapo manchado de aceite y suspiró. Los negocios eran negocios, especialmente en tiempos difíciles como aquellos. La economía española aún se estaba recuperando de los problemas de los años anteriores, y cualquier trabajo extra era bienvenido. «Déjame revisar mi agenda, Antonio. ¿De qué color es ese SEAT?» «Azul oscuro, un poco descolorido. Tiene una pegatina de pesca pegada en el parachoques trasero». José García se detuvo. Algo en esa descripción despertó su memoria, pero no lograba identificar qué. «Vale, paso después de comer». A las 2 de la tarde, bajo el sol abrasador de marzo, José García aparcó su viejo Renault enfrente del Desguace Antonio. El lugar era un verdadero cementerio de automóviles, con cientos de coches apilados en diferentes estadios de descomposición. El olor de aceite quemado y óxido impregnaba el aire. Antonio lo recibió en la entrada, limpiándose las manos grasientas en una camiseta ya muy sucia. José, el coche está allá al fondo, ven, te lo enseño». Caminaron entre las filas de vehículos abandonados. SEAT 600 sin ruedas, Citroën 2CV abollados, camiones sin cajas. Siempre era deprimente para José García ver esos coches que en algún momento habían sido el orgullo de alguien, ahora reducidos a piezas de repuesto. «Aquí está», dijo Antonio, deteniéndose frente a un SEAT azul oscuro que había visto días mejores. José García se acercó e inmediatamente sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pegatina de pesca en el parachoques trasero decía «Pescador del Año, Club de Pesca Valencia, 1984». Pero no era eso lo que lo perturbaba. Era algo más profundo, un recuerdo que insistía en aflorar. «¿Cómo conseguiste este coche, Antonio?» «Ah, llegó en un lote que compré a un desguace de Alicante. El tío dijo que llevaba años parado allí. Nunca vino nadie a buscarlo». José García abrió el capó y examinó el motor. Estaba realmente agarrotado, probablemente por falta de aceite, pero cuando fue a revisar los papeles en la guantera, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. La documentación estaba a nombre de Roberto Hernández. «Madre mía», murmuró José García, sintiendo que las piernas se le debilitaban. «¿Qué pasa, José? ¿Conoces al dueño?» «Antonio, este coche es de Roberto Hernández. Desapareció hace 16 años con su hijita pequeña. Fueron a pescar un sábado por la mañana y nunca regresaron». El recuerdo llegó como una oleada. Roberto Hernández, 34 años, empleado del Ayuntamiento de Valencia, casado con Carmen, padre de la pequeña Ana, de solo 7 años. Un hombre tranquilo, trabajador, que le encantaba pescar los fines de semana. Toda la ciudad conocía a Roberto, y cuando él y su hija desaparecieron en junio de 1985, la conmoción fue enorme. «Ostras, ¿qué historia es esa?», preguntó Antonio, notando la palidez del mecánico. José García se apoyó en el parachoques del coche, tratando de organizar sus pensamientos. «Roberto Hernández era amigo de mi hermano. Trabajaban juntos en el ayuntamiento. El 15 de junio de 1985, un sábado, Roberto salió temprano por la mañana con Ana para ir a pescar al río Turia. Su mujer Carmen se quedó en casa porque se encontraba mal, gripe o algo así. Antonio se acercó interesado en la historia. Debían volver por la tarde como hacían siempre, pero llegó la noche y nada. Carmen empezó a preocuparse. Llamó a sus amigos, a los familiares, nadie sabía nada. José García abrió la puerta del conductor y miró el interior del vehículo. Los asientos estaban polvorientos, pero conservados. En el asiento trasero,
Todavía había una pequeña muñeca de plástico, de esas que las niñas llevaban a todas partes en los años 80. El domingo por la mañana, Carmen fue a la comisaría. El inspector entonces era Mario Jiménez, ya murió, el pobrecillo. Organizó una búsqueda que duró casi un mes. Bomberos, Policía Nacional, voluntarios. Peinaron todo el río, las orillas, las carreteras. Nada. Como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. ¿Y qué pensaba la policía que había pasado? Bueno, en aquel entonces dijeron varias cosas. Algunos pensaban que se había fugado con la niña, que había abandonado a la familia. Otros hablaban de un posible accidente, que el coche había caído al río en algún sitio que nadie encontró. Incluso hubo quien habló de secuestro, pero no tenía sentido. Roberto era funcionario municipal, ganaba poco, no tenía dinero para un rescate. José García caminó alrededor del coche, observando cada detalle. La pintura estaba descolorida por el tiempo. Algunas manchas de óxido aparecían aquí y allá, pero la estructura general estaba sorprendentemente bien conservada. ¿Y la familia? ¿La mujer de Roberto? Carmen. Pobrecilla. Nunca se recuperó del todo. Pasó unos 2 años esperando que volvieran. No cambió nada en casa. Dejó la habitación de Ana igual. Mi hermano decía que prácticamente vivía en comisaría, pidiendo novedades de la investigación. José García abrió el maletero. Estaba vacío excepto por una vieja caja de herramientas y algunos equipos de pesca oxidados. Después de unos años, se fue de aquí. No aguantaba más la ciudad, los recuerdos. Se fue a vivir con una hermana a Madrid. Perdí el contacto con ella. Joder, esto es muy raro, dijo Antonio, rascándose la cabeza. Si el coche estaba en un desguace en Alicante, ¿cómo llegó allí? Era exactamente la pregunta que se hacía José García. Alicante estaba a unos 170 kilómetros de Valencia. Roberto y Ana habían ido a pescar al río Turia, que pasaba por la misma ciudad. No tenía sentido que el coche estuviera tan lejos. Antonio, ¿tienes el teléfono del tío que te vendió este coche? Lo tengo. Es Juan, de Recambios Juan. ¿Pero por qué? ¿En qué estás pensando? José García cogió el número de teléfono escrito en un papel arrugado y se lo metió en el bolsillo. Creo que debería llamar a la policía. Este coche podría ser una pista importante. La familia de Roberto se merece saber qué pasó. Pero antes de involucrar a las autoridades, José García decidió investigar un poco por su cuenta. Algo no cuadraba en esa historia, y su curiosidad de mecánico, acostumbrado a desmontar las cosas para entender cómo funcionaban, no lo dejaba en paz. El lunes por la mañana, temprano, llamó a Recambios Juan en Alicante. «Hola, soy José García, mecánico de Valencia. Vendiste un Seat azul del 78 a Antonio del Desguace, ¿verdad?» «Sí», respondió una voz áspera del otro lado. «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» No. Me interesa la historia del coche. ¿Te acuerdas de cómo lo conseguiste?» Hubo una pausa del otro lado. «Mira, han pasado años, un tío lo trajo aquí, quería venderlo a cualquier precio, dijo que necesitaba dinero urgentemente. ¿Te acuerdas de su nombre? ¿O tienes algún recibo de la compra? Chaval, hace tanto tiempo, y entonces no éramos muy rigurosos con el papeleo, ya sabes cómo va, pero espera, a ver si encuentro algo». José García esperó, tamborileando con los dedos en el mostrador del taller. Podía oír el sonido de papeles que se revolvían y cajones que se abrían. «Encontrado. Tengo una nota aquí. El nombre es Guillermo Ruiz, y tengo una dirección en Alicante». José García anotó cuidadosamente la información. «¿Te acuerdas de cómo era este Guillermo?» «Bueno, era un tío mayor, sobre los 50 entonces. Pelo gris, un poco nervioso. Dijo que el coche era de la familia, que habían decidido deshacerse de él». «¿Y trajo los papeles en regla?» «Los trajo. Todo estaba en orden, transferencia y todo. Por eso no sospeché nada». Después de colgar, José García estaba aún más intrigado. Si la documentación estaba en regla, significaba que había habido una transferencia oficial del coche. ¿Pero cuándo? ¿Y por qué Roberto o su familia habrían vendido el coche a alguien en Alicante? El martes, José García decidió hacer un viaje a Alicante. Le pidió a su hijo que cubriera el taller y se puso en carretera temprano.
La dirección que Juan había dado estaba en un barrio residencial sencillo, de casas de una planta con jardín. Cuando llegó a la dirección, encontró una casa modesta, bien cuidada, con un jardín arreglado delante. Tocó el timbre y le abrió una mujer de unos 60 años. «Buenos días, señora. Busco al señor Guillermo Ruiz». La mujer frunció el ceño. «Guillermo es mi marido, pero no está. Salió temprano al trabajo. ¿Puedo ayudarle en algo?» «Es por un coche que vendió hace unos años. Un Seat azul de 1978. ¿Sería posible hablar con él?» «Ah, sí, el coche de mi cuñado. Guillermo lo vendió cuando murió mi cuñado. Pero espere, usted es de la policía». José García sintió que el corazón se le aceleraba. «No, señora, soy mecánico. He encontrado el coche y estoy tratando de entender su historia. ¿Su cuñado vivía aquí en Alicante?» No, vivía en Valencia. Era Joaquín, hermano de Guillermo. Cuando murió en el 97, dejó algunas cosas, entre ellas este coche, que llevaba años parado en su garaje. Guillermo pensó que era mejor venderlo, ya que nosotros no lo íbamos a usar. ¿Y el nombre de su cuñado era Joaquín? Joaquín Ruiz. Pero mire, si quiere hablar bien de esto, mejor espere a que vuelva Guillermo. Llega sobre las 6 de la tarde. José García le agradeció y dijo que volvería. Pero antes de irse, quería saber una cosa más. «Señora, ¿sabe cómo Joaquín consiguió este coche? ¿Lo compró a Roberto Hernández?» La mujer pareció confundida. «¿Roberto Hernández? No sé quién es. Joaquín nunca mencionó ese nombre. Pero mire, mi cuñado era una persona complicada. Bebía mucho, se juntaba con gente rara. La familia medio que perdió el contacto con él en sus últimos años». José García volvió a las 6 de la tarde y se encontró con Guillermo Ruiz, un hombre de unos 65 años, delgado, con pelo gris y manos callosas de alguien que había trabajado toda la vida. «Mi mujer dijo que quiere saber algo del Seat de Joaquín», dijo Guillermo, invitando a José García a sentarse en el porche. «Sí, señor Guillermo, estoy tratando de reconstruir la historia de este coche. ¿Sabe cómo lo consiguió Joaquín?» Guillermo encendió un cigarro y se quedó pensativo unos segundos. «Mire, mi hermano era una persona difícil. Alcohólico, ¿sabe? Siempre metiéndose en líos. En sus últimos años apenas nos hablábamos. ¿Pero sabe algo del coche? Sé que apareció con ese coche hacia el 85, 86. Dijo que lo había comprado a un tío que necesitaba dinero. En aquel momento me pareció raro, porque Joaquín nunca tenía dinero para comprar un coche. Siempre andaba sin blanca». José García sintió un escalofrío por la espalda. 1985 era exactamente el año de la desaparición de Roberto y Ana. ¿Se acuerda si dijo el nombre de la persona que se lo vendió? No, nunca lo dijo. Y yo no pregunté mucho porque, bueno, sospechaba que el coche podía ser robado. Joaquín se juntaba con tipos bastante turbios. ¿Y después de que muriera encontró algún documento del coche? Algo que explicara cómo lo había conseguido. Guillermo negó con la cabeza. «Cuando murió, mi mujer y yo fuimos a limpiar su casa. Era un desastre total. Encontramos los papeles del coche en un cajón. Todo en regla, transferido a nombre de Joaquín desde el 86, pero no había nada que explicara cómo lo había conseguido. ¿Todavía tiene algo de su casa? ¿Papeles? ¿Documentos? Mire, guardé algunas cosas en una caja, por si algún día alguien de la familia las quería. Está en el trastero. Puedo echar un vistazo si quiere». Guillermo trajo una caja de cartón polvorienta. Dentro había documentos varios, fotos viejas, facturas. José García buscó cuidadosamente, buscando cualquier cosa relacionada con el coche o el nombre Roberto Hernández. En el fondo de la caja encontró un sobre amarillento. Dentro había una llave y un trozo de papel con una dirección escrita a mano. Cortijo de Carlos, carretera comarcal 15, kilómetro 12. «Señor Guillermo, ¿conoce esta dirección?» Guillermo miró el papel y frunció el ceño. «Carretera comarcal 15. Es una carretera de campo por aquí cerca, pero nunca he oído hablar de ese Carlos. ¿Por qué Joaquín tendría esta dirección?» José García memorizó la información. Algo le decía que esa dirección era importante. «Señor Guillermo, ¿le importaría si me llevara esta llave?
Podría ser importante para descubrir qué le pasó al dueño original del coche. Guillermo accedió, curioso por toda esa historia. Al día siguiente, José García decidió buscar la carretera comarcal 15. Cogió su Renault y siguió las indicaciones que pidió en la ciudad. La carretera de campo era de tierra, llena de baches, bordeada de pastizales y pequeñas fincas. En el kilómetro 12 encontró una propiedad abandonada. La verja estaba cerrada con candado, pero se podía ver la casa al fondo, claramente deshabitada desde hace años. La vegetación había invadido el terreno y algunas ventanas estaban rotas. José García aparcó y caminó alrededor de la propiedad. No había ningún cartel con el nombre del propietario. Le preguntó a un vecino que vivía a unos 500 metros. «Ah, ese cortijo», dijo el hombre, un señor de unos 70 años. Era de Carlos Medina, pero murió hace 4, 5 años. La familia vendió, pero el nuevo dueño nunca vino a vivir. Está realmente abandonado. Conocía a este Carlos. Lo conocía, sí. Era un tío tranquilo, un poco raro. Vivía allí solo. Decían que hacía algunos negocios un poco dudosos, pero nunca nadie demostró nada. ¿Qué tipo de negocios? El vecino miró alrededor como si estuviera comprobando si alguien escuchaba. Mire, eran solo rumores, pero decían que compraba cosas robadas. Coches principalmente. Tenía un taller improvisado detrás del cortijo. José García sintió que se acercaba a algo importante. ¿Se acuerda de haber visto un Seat azul por allí, hacia el 85, 86? Chaval, hace tanto tiempo, pero ahora que lo dice, me acuerdo de algunos coches que estaban aparcados allí. Carlos siempre decía que los estaba arreglando para los amigos. José García le agradeció y volvió a Valencia con la cabeza bullendo. Todas las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial. ¿Cómo habían acabado Roberto y Ana en manos de Carlos? Esa noche, José García tomó una decisión. Era hora de involucrar a la policía. Tenía suficiente información para justificar una investigación oficial. El jueves por la mañana fue a la comisaría de Valencia. El inspector actual era el doctor Francisco Rodríguez, un hombre joven recién graduado, que había asumido el cargo el año anterior. Doctor Rodríguez, tengo información importante sobre un caso viejo. La desaparición de Roberto Hernández y su hija en 1985. El inspector pareció sorprendido. Roberto Hernández, déjeme revisar en el archivo. Buscó en el ordenador unos minutos y luego abrió un cajón, del cual sacó una carpeta amarillenta. Aquí está. Caso archivado en 1987 por falta de pruebas. ¿Qué tiene? José García contó toda la historia. El hallazgo del coche en el desguace, la investigación sobre Guillermo y Joaquín Ruiz, la dirección del cortijo abandonado. El inspector escuchó atentamente, tomando notas. Interesante. Voy a reabrir el caso. Necesito comprobar estas direcciones, hablar con estas personas que ha mencionado. Inspector, hay una cosa más. La viuda de Roberto, Carmen, se mudó a Madrid. Creo que se merece saber que hemos encontrado el coche. Tiene razón. Intentaremos localizarla también. El inspector Rodríguez se mostró mucho más proactivo de lo que José García esperaba. El viernes ya había organizado un equipo para ir a Alicante y examinar el cortijo abandonado. Señor José García, me gustaría que viniera con nosotros. Su ayuda podría ser valiosa. El sábado por la mañana, una caravana salió de Valencia hacia Alicante. 2 coches de la Policía Nacional, un coche de la Científica y el Renault de José García. El inspector Rodríguez había conseguido una orden de registro para el cortijo abandonado. Cuando llegaron a la carretera comarcal 15, encontraron al vecino con el que José García había hablado. El hombre se mostró colaborativo y confirmó todo lo que había dicho antes. «Van a necesitar una cizalla para cortar el candado», dijo el vecino. «El nuevo propietario vive en Madrid. Lo dejó todo abandonado». El equipo de la Científica cortó el candado y entró en la propiedad. La casa principal estaba realmente abandonada, con muebles cubiertos por lonas y una espesa capa de polvo sobre todo. Pero fue en la parte trasera de la propiedad donde encontraron algo interesante: los restos de un taller improvisado. Había una rampa de hormigón claramente usada para levantar coches y varias herramientas oxidadas esparcidas por el suelo.
«Inspector», gritó uno de los agentes de la científica, «hay algo enterrado aquí». En una esquina del taller, el suelo presentaba una irregularidad. La tierra estaba más suelta, como si hubiera sido cavada y tapada. Bueno, recientemente en términos relativos, la vegetación que crecía allí indicaba que habían pasado años. «Necesitaremos una excavación más cuidadosa», dijo el agente de la científica. «Podría haber algo enterrado aquí». El inspector Rodríguez organizó para que viniera un equipo especializado el lunes. Mientras tanto, registraron el resto de la propiedad. En la casa encontraron algunos documentos viejos que habían quedado de la época de Carlos Medina. Entre los papeles había un cuaderno viejo con anotaciones. La letra era difícil de descifrar, pero algunas palabras eran legibles. Seat Azul, 1506, Turia, pesca, problema resuelto. José García sintió un escalofrío al ver esas notas. La fecha, 15 de junio, era exactamente el día en que Roberto y Ana habían desaparecido. «Doctor Rodríguez, esto no es casualidad». El inspector estuvo de acuerdo. Las pruebas se estaban acumulando, pero aún necesitaban más para entender exactamente qué había pasado. El lunes, un equipo de excavación llegó al cortijo. Con cuidado, empezaron a cavar en el lugar donde el agente de la científica había identificado la irregularidad del suelo. A unos 2 metros de profundidad, encontraron algo que hizo que todos se detuvieran: una lona de plástico azul del tipo usado para cubrir cargas de camión. «Cuidado», dijo el agente de la científica responsable, «abramos esto despacio». En la lona encontraron ropa, una camisa de hombre, ya muy deteriorada por el tiempo, pero aún identificable, y algo que hizo tragar saliva a José García: un zapatito de niña, rosa con detalles blancos. «Madre mía», murmuró el inspector Rodríguez. Pero no había cuerpos, solo la ropa y algunos objetos personales. Una cartera con los documentos de Roberto Hernández, ya ilegibles por la humedad, y un pequeño osito de peluche. «¿Dónde están?», preguntó uno de los policías. La respuesta llegó el martes, cuando la excavación se amplió a una zona más grande. A unos 5 metros de distancia encontraron una segunda lona, y esta vez el contenido era lo que todos temían encontrar. Los restos mortales de Roberto Hernández y Ana fueron cuidadosamente retirados por la científica. Después de 16 años, padre e hija finalmente habían sido encontrados. El inspector Rodríguez ordenó inmediatamente una investigación más profunda. Necesitaban entender cómo Roberto y Ana habían acabado allí y quién era responsable de su muerte. La respuesta empezó a emerger cuando uno de los vecinos del cortijo, animado por la actividad policial, decidió contar algo que se guardaba desde hacía años. «Mire, inspector», dijo el hombre, un señor de unos 80 años, «nunca se lo dije a nadie porque tenía miedo, pero el 15 de junio de 1985 vi algo raro aquí». El inspector Rodríguez y José García prestaron total atención. Eran como las 2 de la tarde. Estaba trabajando en mi campo cuando oí gritos viniendo del cortijo de Carlos. Gritos de niño. Una niña. ¿Vio algo? Vi, sí. Había 2 coches allí, la furgoneta roja de Carlos y un Seat azul que nunca había visto antes. El corazón de José García empezó a latir fuerte. Era el coche de Roberto. Unos 20 minutos después, solo salió la furgoneta de Carlos. El Seat se quedó allí. Me pareció raro, pero Carlos no era alguien con quien meterse, ¿sabe? ¿Y después vio algo más? Esa misma noche, muy tarde, oí ruido de motor y vi luz de linterna detrás del cortijo, como si alguien estuviera cavando. El testimonio del vecino proporcionó la cronología de los eventos, pero aún faltaba entender el motivo. ¿Por qué Carlos Medina había matado a Roberto y Ana? La respuesta llegó cuando el inspector Rodríguez decidió investigar más a fondo el pasado de Carlos Medina. Descubrió que tenía antecedentes penales, 2 detenciones por receptación y 1 por lesiones. Más importante, en 1985, Carlos estaba bajo investigación por una banda que robaba coches en el campo español. La investigación había sido archivada por falta de pruebas, pero ahora cobraba nueva relevancia. «Creo que sé lo que pasó», dijo el inspector Rodríguez a José García.
Roberto y Ana estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La teoría del inspector era que Roberto y Ana habían sorprendido a Carlos Medina en alguna actividad ilegal. Tal vez se habían parado en el cortijo para pedir indicaciones, o tal vez habían visto algo que no debían haber visto. Carlos debió entrar en pánico y decidir eliminar a los testigos, explicó Rodríguez. Después usó sus contactos para falsificar los papeles del coche y se lo pasó a su hermano. Tenía sentido. Carlos tenía experiencia falsificando documentos de coches robados. Transferir la propiedad del SEAT a Joaquín Ruiz debió ser fácil para él. Pero Joaquín Ruiz, siendo alcohólico e irresponsable, no sabía cómo mantener el secreto. Con el tiempo, acabó dejando pistas que llevaron al descubrimiento del crimen. «Es irónico», comentó José García. «Si Joaquín no hubiera muerto y Guillermo no hubiera vendido el coche, tal vez nunca habríamos descubierto la verdad». El inspector Rodríguez estuvo de acuerdo. El crimen no paga, pero a veces toma mucho tiempo para que se haga justicia. Ahora quedaba la parte más difícil: comunicar el descubrimiento a Carmen Hernández, la viuda de Roberto. El inspector Rodríguez logró localizar a Carmen a través del Ayuntamiento de Madrid. Trabajaba como limpiadora en una escuela municipal y vivía sola en una casa sencilla en el barrio de Vallecas. «Señora Carmen, aquí el inspector Rodríguez de Valencia. ¿Puede hablar unos minutos?». Del otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. «¿Es por Roberto y Ana?», preguntó con voz ahogada. «Sí, señora. Los hemos encontrado». Carmen Hernández se derrumbó al teléfono. Después de 16 años sin saber, finalmente tenía una respuesta terrible, pero que traía una especie de alivio: la certeza. «¿Sufrieron?», fue la primera pregunta que hizo cuando pudo recomponerse. «No, señora Carmen. Por los indicios que encontramos, fue rápido». El inspector Rodríguez la invitó a venir a Valencia la semana siguiente para seguir los procedimientos legales y el entierro. Carmen aceptó, diciendo que quería dar a Roberto y Ana un entierro digno. José García se ofreció a ir a buscarla a Madrid. Sentía que tenía una responsabilidad personal en esta historia, ya que había sido él quien desencadenó toda la investigación. El jueves condujo hasta Madrid. Carmen Hernández lo esperaba en la estación de Atocha. Era una mujer de unos 50 años, pelo gris, rostro marcado por el sufrimiento, pero con ojos que aún brillaban con dignidad. «¿Es usted José García?», preguntó acercándose. «Soy yo, señora Carmen. Lo siento mucho». Durante el viaje de vuelta a Valencia, Carmen le contó a José García cómo había sido vivir todos esos años, sin saber qué había pasado con su familia. «Sabe, señor José García, lo que más me dolía era no saber. Una se imagina tantas cosas, siempre pensaba si estarían sufriendo en algún sitio, si Ana tenía hambre, frío». José García escuchaba en silencio, conmovido por el relato. «Hubo una época en que me quedaba despierta toda la noche, imaginando que llamarían a la puerta, que Roberto aparecería con esa sonrisa suya, diciendo que se habían perdido en algún lugar lejano». Se secó una lágrima con el pañuelo que llevaba en el bolso. «Al cabo de un tiempo, empecé a aceptar que podían estar muertos, pero aún así quería saber dónde, cómo. Quería tener un sitio que visitar para encender una vela». «Ahora lo tendrá», dijo José García suavemente. «Sí, después de tanto tiempo, por fin podré despedirme como es debido». Cuando llegaron a Valencia, Carmen quiso pasar por la casa donde había vivido con Roberto y Ana. La casa había sido vendida años atrás, pero ella quería verla. «Ha cambiado poco», comentó mirando la fachada. «Roberto la pintó de azul claro antes de aquel día. Yo elegí el color». José García la acompañó a comisaría, donde el inspector Rodríguez la recibió con todo el respeto y cariño. Le explicó detalladamente cómo había ido la investigación y le mostró los objetos personales que habían sido encontrados. «Señora Carmen, ¿reconoce esto?», preguntó el inspector, mostrando el osito de peluche. «¡Es osito!», exclamó, cogiendo el juguete con cuidado. Ana no salía nunca de casa sin él. Dormía abrazada a él todas las noches. Fue un momento emotivo para todos los presentes. Ese pequeño objeto,
Conectaba el pasado con el presente, probando definitivamente que habían encontrado los cuerpos correctos. ¿Y esta camisa?, preguntó el inspector, mostrando la prenda de vestir. Es de Roberto, sí. Yo misma se la compré en Navidad del 84. Le gustaba mucho. El inspector Rodríguez explicó que el cuerpo de Carlos Medina fue exhumado para confrontación de ADN, solo para confirmar definitivamente que era responsable del crimen. Pero las pruebas ya eran más que suficientes. Señora Carmen, ¿qué le gustaría hacer respecto al entierro? Quiero que los entierren juntos, dijo sin dudar. En Valencia. Aquí fuimos felices. José García se ofreció a ayudar con los costes del funeral. Señora Carmen, conozco a la gente de la funeraria. Voy a arreglármelas para que todo se haga bien, sin que usted se preocupe por el dinero. No es necesario, señor José García. Ya ha hecho tanto. No, señora Carmen. Es lo mínimo que puedo hacer. Roberto era amigo de mi hermano. Nos conocíamos desde el colegio. El funeral se fijó para el sábado siguiente. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad y mucha gente que conocía a Roberto y Ana decidió asistir. El viernes, la víspera del entierro, Carmen pidió a José García que la llevara al lugar donde habían sido encontrados los cuerpos. Sé que puede ser difícil, señora Carmen. No, necesito verlo. Necesito entender dónde han estado todos estos años. Fueron al cortijo en la carretera comarcal 15. El lugar aún estaba acordonado por la policía, pero el inspector Rodríguez autorizó la visita. Carmen se quedó en silencio varios minutos mirando el sitio de la excavación. Finalmente habló. Al menos estaban juntos. Roberto siempre le prometía a Ana que nunca dejaría que le pasara nada malo. De alguna manera cumplió su promesa. Estaban juntos. El sábado, el cementerio municipal de Valencia recibió a cientos de personas para el funeral de Roberto y Ana Hernández. Gente que no se veía desde hacía años se reencontró para rendir los últimos homenajes. El hermano de José García, que había trabajado con Roberto en el ayuntamiento, hizo un discurso emocionante. Roberto era un hombre bueno, trabajador, un padre entregado. Él y Ana merecen ser recordados no por la tragedia que los golpeó, sino por el amor que se tenían y por la alegría que daban a quienes los conocían. Después del entierro, mucha gente fue a Carmen para ofrecer condolencias y apoyo. Estaba visiblemente emocionada, pero también aliviada. «Ahora puedo seguir adelante», le dijo a José García. «Nunca olvidaré, pero ahora puedo vivir en paz». 3 meses después del funeral, José García recibió una carta de Carmen. Había decidido volver a Valencia. «Señor José García», decía la carta, «he pensado mucho y he decidido que quiero pasar mis últimos años aquí, cerca de donde están enterrados. He conseguido trabajo como limpiadora en el Hospital La Fe y he alquilado una casita cerca del cementerio». José García se alegró de la noticia. Carmen se merecía estar donde se sintiera en casa. La carta continuaba. «Quiero agradecerle una vez más por lo que hizo. Sin su curiosidad y persistencia, habría muerto sin saber qué había pasado con mi familia. Me dio el regalo más grande que podía recibir, la verdad». En los meses que siguieron, José García desarrolló una amistad sincera con Carmen. Ella pasaba a menudo por el taller para charlar, y él siempre la invitaba a comer con su familia los domingos. «Sabe, señora Carmen», le dijo una vez, «aún pienso en cómo habría sido diferente si Roberto y Ana no hubieran pasado por ese cortijo aquel día». «No sirve de nada pensar así, señor José García», le respondió con la sabiduría de quien había sufrido mucho. «El destino no lo elegimos, pero cómo nos comportamos ante él, eso sí podemos elegirlo». 1 año después del descubrimiento de los cuerpos, el inspector Rodríguez cerró oficialmente el caso. Carlos Medina fue declarado culpable de los asesinatos, aunque ya estuviera muerto. Los hermanos Guillermo y Joaquín Ruiz fueron exonerados, ya que se demostró que no sabían del origen criminal del coche. «Ha sido un caso que me ha marcado profundamente», comentó el inspector Rodríguez a José García. «Me ha hecho entender la importancia de no rendirse nunca en la búsqueda de la verdad, aunque parezca imposible». El caso de Roberto y Ana Hernández se hizo conocido en toda la región.
Los periódicos de Madrid publicaron la historia, destacando cómo la persistencia de un simple mecánico había llevado a resolver un misterio de 16 años. Pero para José García, lo más importante no era la fama, era saber que había hecho lo correcto. Mi padre siempre decía que tenemos que cuidar unos de otros, le comentó a su mujer. Roberto era un buen chaval, trabajador. Él y su hija se merecían justicia. 2 años después, en 2003, Carmen Hernández murió por causas naturales a los 58 años. Su último deseo fue ser enterrada junto a Roberto y Ana. En el testamento que dejó había un mensaje especial para José García. Para el señor José García, mecánico de buen corazón, gracias por devolverme a mi familia. Fue un ángel en mi vida. Que Dios le bendiga a usted y a su familia siempre. José García guardó esa carta como un tesoro. Cada vez que alguien preguntaba por qué se había involucrado tanto en esa historia, mostraba la carta. A veces uno piensa que no puede hacer la diferencia en la vida de otros, decía. Pero sí se puede. Solo hay que preocuparse de verdad. Años después, cuando José García ya estaba cerca de los 70 años y pensaba en jubilarse, aún recibía visitas de estudiantes de criminología que querían conocer la historia. «Señor José García», le preguntó una vez una joven estudiante, «¿qué aprendió de toda esta historia?» Pensó un momento antes de responder. «Aprendí que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que a veces Dios usa a gente sencilla, como un mecánico de taller para hacer justicia. También aprendí que la familia es lo más importante que existe. Roberto murió protegiendo a su hija. Carmen pasó 16 años buscándolos. Eso es amor verdadero». La estudiante anotó todo cuidadosamente. «Y aprendí», continuó José García, «que nunca hay que rendirse haciendo lo que está bien, aunque parezca que no va a llevar a nada». Hoy, más de 20 años después del descubrimiento de los cuerpos, la historia de Roberto y Ana Hernández aún se recuerda en Valencia. Una nueva calle de la ciudad lleva el nombre de los dos, y en el cementerio municipal, su tumba siempre tiene flores frescas, dejadas por gente que no quiere olvidar. José García, ahora jubilado, aún vive en la misma casa y aún mantiene el taller, aunque trabaja mucho menos. De vez en cuando pasa por delante del desguace de Antonio, se acuerda del día que recibió aquella llamada sobre un SEAT azul. El destino es una cosa curiosa, suele decir. Nunca sabes cuándo te van a llamar para hacer la diferencia en la vida de alguien. Y cada vez que cuenta la historia, José García la termina siempre de la misma manera. Lo importante es estar preparado cuando llegue el momento. Y nunca rendirse en la búsqueda de la verdad. El caso Roberto y Ana Hernández entró en los archivos de la Policía Nacional como ejemplo de cómo la cooperación entre ciudadanos y autoridades puede resolver crímenes antiguos. Más que eso, se convirtió en una historia sobre el amor familiar, la perseverancia y la importancia de hacer lo correcto. Porque a veces la justicia llega a través de las manos más sencillas y los corazones más puros. Y a veces un mecánico de taller puede ser el instrumento que Dios usa para traer paz a una familia destrozada por la tragedia. Al final, Roberto Hernández y Ana pudieron por fin descansar en paz, y Carmen Hernández pudo finalmente despedirse. José García atiende el teléfono del taller en una mañana soleada de sábado. «Dígame, taller García». «José, soy Antonio del Desguace. Tengo un SEAT del 78 que me está dando problemas. Motor agarrotado, pero el chasis parece bueno. ¿Quieres echarle un vistazo?» José se limpia las manos con el trapo, suspirando. «¿De qué color es ese SEAT, Antonio?» «Azul oscuro, un poco descolorido. Tiene una pegatina de pesca pegada en el parachoques trasero». José García se detiene. Algo en esa descripción despierta su memoria. «¿Pegatina de pesca? ¿Qué dice?» Dice Pescador del Año, Club de Pesca Valencia, 1984. «¿Por qué? ¿La conoces?» El corazón de José García empieza a latir fuerte. Roberto Hernández, el hombre que desapareció con su niña pequeña hace 16 años. El descubrimiento que está a punto de hacer sacudirá toda la ciudad y revelará una verdad que nadie estaba preparado para escuchar.